Tucumán, tierra mentada por tus lindos cañaveros. Bienvenidos a todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y el día de hoy nos vamos a sumergir en la historia viva de nuestra región Lambayeque. Hablar de Lambayeque es hablar del arroz, el azúcar y de aquellos apellidos que hoy son tan lambayecanos como el King Kong. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Qué historias guardan los campos de Tumán? Hoy hablaremos de ese mestizaje, no solo como un concepto de libro, sino como algo vivo. Para entender el origen debemos mirar a quienes ya no están, pero cuya huella es imborrable. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, miles de ciudadanos chinos y japoneses llegaron a nuestras tierras. No vinieron solo a trabajar en las haciendas azucareras, sino también trajeron consigo un mundo entero en sus maletas, sabores, experiencias y una resiliencia que hoy corre por nuestras venas. Pero la historia no se detiene en China. Japón también puso su sello en nuestra identidad. Hoy nos acompañan representantes de la comunidad japonesa en Lambayeque, quienes comparten un lazo sanguíneo con el país del sol naciente, pero su corazón late en Chiclayo. El mestizaje no es solo mezcla de razas, es la creación de una nueva cultura donde el esfuerzo asiático y la calidez peruana es uno solo. Y comenzamos una nueva aventura, aquí en Tumán. Benítez Acato. ¿Tu apellido tiene historia? Bueno, mi apellido por parte de mi mamá, que es Asato, es de Okinawa, el apellido, y son de la época de los samuráis, ¿no? Claro. Asato, de Okinawa. Inclusive hay una calle en Okinawa que se llama Asato, y hay una estación de tren que también se llama Asato. ¿Usted ha viajado a Sí, Japón? sí, he estado allá. He estado más de 8 años allá, ¿no? Usted conoce. Sí, he vivido allá. Usted ha vivido ahí. He vivido allá. Wow. Es mucho más ordenada, son muy educados, muy disciplinados. La verdad que vale la pena vivir allá. Vale la pena vivir, ¿no? Acá mis abuelos vinieron, ¿no? Por barco y la trajeron cuando ella tenía 4 años. No, miento, cuando tenía 3 años. ¿No? Y de ahí ya se establecieron en el Callao mis abuelos y tuve 7 tíos, son 7 hermanos, ¿no? De Asato Matsushima, por parte de mi abuelita Matsushima y mi abuelito era Asato. Estamos con Milena Yanay Castillo. señora Milena. ¿Su apellido tiene historia? Mi apellido tiene historia, ¿no? Bueno, yo soy descendiente de japonés, ¿no? Mi padre es japoneses y mi madre peruana. Somos, como dice, una mezcla de cultura, ¿no? Japoneses, Claro. peruanos. Y mi familia viene de Yamaguchi-ken, ¿no? Vinieron de Japón. Ya creo que es conocimiento de todos los peruanos que vinieron los japoneses, inmigraron los japoneses hace muchísimos años para trabajar, ¿no? Aquí en Perú. Y mis abuelos, que fueron mi abuelo y mi abuela, vinieron casados a trabajar en Tumán, en la hacienda de Tumán. Después regresaron a Japón y después de un año que se vivieron allá, volvieron a regresar a Perú, ¿no? Y se quedaron acá en Perú, acá fallecieron y acá fueron enterrados también. Los japoneses vinieron a Perú, nuestros abuelos vinieron a Perú a trabajar, ¿no? Y nosotros, los peruanos, los Nikkei, ¿no? Hemos ido a Japón a trabajar también, ¿no? O sea, se repitió sino que nosotros fuimos de un país pues subdesarrollado a trabajar a un país desarrollado, ¿no? En cambio, mis abuelos no, vinieron a Perú donde no había nada, y peor sin hablar el idioma, sin tener traductor, y difícil porque hasta para comprar las cosas
en las tiendas hay que pedirles por su nombre las cosas, ¿no? Y ellos no sabían hablar, tenían que ser mímica. En cambio nosotros no, pues no sabíamos hablar, pero llegábamos así como ahora en los supermercados, que uno va, mira y coge las cosas, ¿no? Entonces vamos buscando. こんにちは。よろしくお願いします。花です。で、日本から来ました。今、ペルーに1週間ぐらい住んでて、すごく楽しいです。Estamos con Hana. Hanna. Cuéntame más sobre ti y sobre tu apellido. Bueno, soy mitad peruana, mitad japonesa y tengo 15. Y mis padres, bueno, mi madre es nieta de japonés. Y mi abuelo vino de Japón, así de la guerra que hubo de Estados Unidos con Japón, Claro. y migró acá a Perú. Y así sucesivamente mis tíos y mis hermanos pueden ir a Japón, al igual que yo y mi mamá. Y al casarse mi mamá con mi papá, también puede ir a Japón. Y desde los 3 años me llevaron a Japón. Desde los 3 años. Sí. Ah, mira, qué bien. Entonces, ¿nos podrías contar más sobre tu familia, tal vez como tu mamá me dices tú? Sí, mi mamá es Maeda Ya. y estuvo 30 años en Japón con mi papá. Estuvo viviendo allá, trabajando allá y siempre le ha gustado Japón. Sí, Comentaste que tu abuelo estuvo en la guerra de Hiroshima y Nagasaki. sí, estuvo en la guerra de Hiroshima. Él vivía ahí y cuando empezó eso de la guerra se vino acá a Perú y se casó la abuela de mi mamá. Y de ahí todo empezó el apellido japonés, para poder ir a Japón. Un poco más de tu madre, que me comentas que es japonesa. Sí, mi mamá es japonesa peruana y tiene mucho amor a Japón, al igual que Perú. Su comida, cocina en Japón, suele hacer las sopas típicas de Japón. Acá en Chiclayo, pero sientes que estás en Japón porque tu mamá prepara todo lo de Japón. Sí. Y cuando estás allá en Japón, prepara. Estoy acá en Chiclayo. O sea, es al revés. Sí. Bueno, yo me siento muy orgullosa de ser peruana japonesa y me gustaría que los jóvenes de ahora también se sientan orgullosos de ser de lo que son. Encontramos aquí en la cruz del cementerio japonés en Tumán, donde se encuentran enterrados los restos de 47 súbditos que emigraron a la hacienda de Tumán. Buenas noches, compañeros, estamos aquí en el distrito de Tumán, aquí con el gran historiador reconocido, Elmer Ruiz Esquem, quien nos va a narrar un poco más sobre la historia de los japoneses. Ya, sí, la historia de la migración japonesa se remonta en el año 1899, cuando el buque Sakura Maru, un 3 de abril de 1899, llegaron a bordo en el puerto del Callao para un contrato laboral para la Hacienda del Perú. ¿Y por qué llegaron acá? Porque en esa época, a fines del siglo XIX, Japón estaba en una crisis económica muy drástica. Entonces hicieron convenio con el gobierno del Perú, que en ese entonces era el presidente José Pardo Ibarreda, y dueño de la hacienda Tumán, y llegaron en un convenio para que trabajen a las haciendas azucareras de todo el Perú. Y cuando los migrantes japoneses llegaron, se repartieron, llegaron unos 700 japoneses, un aproximado de 700, y se repartieron en las haciendas de Cañete, de Lima, y acá en el norte peruano, en la hacienda Tumán, Pomalca, en Cayartí. Pero acá en el norte peruano la mayor migración fue en la hacienda Tumán. Llegaron aproximadamente de unos 50 migrantes japoneses por contrato laboral de 4 años para trabajar en la hacienda Tumán. En las demás haciendas fue en un minúsculo grupo de 10, 7 personas en Cayaltí, en Pomalca, pero la mayor migración fue acá en Tumán.
en la primera migración y la segunda migración que llegaron meses después, unos años después. Se dice que aquí en la localidad de Tumán hay una huaca china o japonesa llamada. Sí, hay una huaca que lo mal llamaron huaca de los chinos porque mayormente la gente oriunda de acá de Tumán, como no conocía de esto de migraciones, ¿no? Como ellos lo veían con sus ojos rasgaditos, le pusieron chino, y como fueron enterrados en esa huaca los migrantes japoneses, una huaca moche, lo llamaron la huaca de los chinos. En realidad no fueron chinos, sino fueron japoneses. Entonces ellos llegaron a enterrarse. ¿Por qué se enterraron en esa huaca moche? Porque en esa época, en esos años, ya en 1930 al 40, hubo una ley del presidente de ese entonces, del Congreso de ese entonces, que no permitía que ningún creyente que no sea católico ni cristiano sea enterrado en ningún panteón o cementerio del Perú. Y no les quedó otra que enterrarse en la huaca, una huaca moche que queda en la entrada de Tumán, pero nuevamente no los dejaron. Pero entonces ellos erguieron una cruz para que puedan por fin enterrar sus muertos. Unos 47 súbditos fueron enterrados en el cementerio japonés de acá de Tumán, que hasta ahorita vemos ahí la cruz misma que se levantó en esos tiempos, en el año 1939, hasta ahorita está en ese lugar. Que nosotros como estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo rescatemos la memoria de este cementerio aquí en Tumán. Por supuesto que sí, porque la migración japonesa tiene bastante cultura, y es más, hasta compartimos la gastronomía. Con esos tiempos, con el transcurrir del tiempo, se fusionaron la gastronomía peruana con la japonesa, y por supuesto porque tiene un rico historial. Acá en Tumán, como repito, no solamente hubo migrantes japoneses, sino también africanos. En el año de 1700 llegaron a la hacienda Tumán, en ese entonces Tumán era dueño de los jesuitas, llegaron como esclavos, pero los japoneses llegaron con contrato laboral. Wow. ¿Por qué se creó un cementerio exclusivamente para los japoneses? Lo que pasa es que anteriormente los japoneses, como tenían la religión budista y eran ateos, y en esa época, en el gobierno de los años en la época del 30, había una ley que prohibía que extranjeros o que migrantes que no sean católicos o cristianos se entierren en panteones o cementerios de todo el territorio peruano. Entonces ellos eligieron la huaca del moche para enterrarse, pero aún así no les permitieron por ser budistas y ateos. Entonces fue ahí que, para que los dejen enterrarse, erguieron una cruz que hasta ahorita está en el cementerio japonés. Entonces fue ahí que por fin dejaron enterrar a los migrantes japoneses. La segunda migración enterró a la primera y la tercera enterró a la segunda. Hay 47 súbditos en la huaca moche, que hoy es el cementerio japonés. Se dice que hubo una deportación de aquí de los migrantes japoneses. ¿Qué nos comenta al respecto de eso? Sí, claro, lo que pasa es que como Japón en la Segunda Guerra Mundial era aliado de los alemanes de Hitler, y como Perú era aliado de Estados Unidos, entonces vino una persecución masiva de todos los migrantes japoneses, no solo acá en Tumán, sino en Chiclayo, en Lambayeque, en toda la región, una persecución masiva, y que lo llevaron al campo de concentración Crystal City en Texas, de los Estados Unidos. Estuvieron por mucho tiempo migrantes, inclusive de acá de Tumán, tumaneños, migrantes japoneses, perdón, de acá de la hacienda de Tumán, y los llevaron hasta allá, hasta el campo de concentración Crystal City. Y con el tiempo ya se ganaron el juicio, ¿no? Y por fin los dejaron libres, pero ya después de 20, 30 años tal vez. Y esa historia aún se recuerda ahí en la Sociedad Japonesa de Chiclayo. Cada vez que hay su aniversario en la Sociedad Japonesa de Chiclayo, recuerdan todos esos momentos históricos, ¿no? que sufrieron los migrantes japoneses, y también de los descendientes que llegaron a la hacienda. Interesante todo lo que nos ha contado acerca de la inmigración japonesa y todo lo referente a los japoneses. Le agradecemos mucho, señor Delmer Ruiz, por su tiempo y su narración que nos ha brindado el día de hoy a nosotros, los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Estamos muy agradecidos antemano. Muchas gracias, siempre a disposición de ustedes para conocer más de la historia de Tumán, de la región de Lambayeque, y de lo que quieran preguntar, ¿no? Muchas gracias, muy agradecido. Como estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, seguimos un legado,
Somos japoneses, peruanos y chinos. Tenemos un solo ADN cultural. Gracias a nuestros invitados por recordarnos que Lambayeque es grande. En conclusión, la historia de Lambayeque no puede entenderse plenamente sin reconocer el aporte fundamental de las migraciones asiáticas, especialmente la japonesa, que llegó entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Este grupo no solo aportó mano de obra a las haciendas azucareras y arroceras, sino que dejó una huella profunda y duradera en la identidad social, cultural y económica de la región. La inmigración japonesa representó un importante proceso de la integración extranjera en Lambayeque. Los japoneses llegaron con una fuerte ética de trabajo, disciplina y valores familiares sólidos, estableciéndose principalmente en zonas cercanas a las haciendas, como Tumán y Chiclayo. En un inicio se dedicaron a los labores agrícolas y con el paso del tiempo lograron incorporarse al comercio y a pequeños emprendimientos, contribuyendo activamente al desarrollo económico local. A pesar de las dificultades propias del proceso migratorio, la comunidad japonesa supo adaptarse al entorno lambayecano, fortaleciendo los lazos comunitarios y transmitiendo valores como la perseverancia, el respeto y el esfuerzo constante. Aunque su presencia numérica fue menor en comparación con otras regiones del país, su influencia fue significativa y perdura hasta la actualidad. Historia en el aire. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? ¿Sobre el aire? Cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? En el aire acerca de los... la historia en el aire. Estaba recontra bien su 2000 años más tarde. Siente el aire. ¿Se siente el aire? Porque no puedo hacer nada bien. El aire de yo sí. Augusto Belía hace ese intento de ¿ya? Pero pues como que algo no cuadra. Los creadores que crearon. Entramos aquí en la cruz del cementerio japonés de Tumán. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Se encuentran los restos de los 47 súbditos japoneses. Pero la historia no se detiene en China. Japón también puso... ¡Ay! Bueno, primero que todo tengo 15 y mi mamá es nieta de japonés. Momentos antes de la tragedia, chocamos.